sea un rectángulo tal que la longitud de la diagonal, voy a trazar acá la diagonal, mide 15. Aquí en el ángulo recto decimos que el ancho es X y nos dicen que la longitud del largo es 17 unidades más que el ancho. Aplicando Pitágoras tenemos cateto a la 2 más el otro cateto a la 2 es igual a la hipotenusa a la 2. Esto nos daría x a la 2 más fórmula notable, primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que serían 289, es igual a 15 al cuadrado, que serían 625. Sumando las x, nos quedaría 2x2 más 34x, pasando del 625 a restar con el 289, esto nos estaría dando menos 336 igual a 0. Nos metemos a resolver la ecuación en modo cuadrático y una de las soluciones nos va a dar que es 7. Por lo tanto, el ancho mide 7, mientras que el largo estaría midiendo 24. Como nos preguntan la longitud del ancho, el resultado sería la opción B. Si el cuadrado de un número entero, bueno, entonces el cuadrado de un número entero negativo equivale a 5 veces el mismo número más 6. Igualando 0, esto nos daría x2 menos 5x menos 6 igual a 0. Nos metemos en modo cuadrático y nos estaría dando como soluciones el menos 1 y el 6. Como nos dicen que tiene que ser un número entero negativo, entonces escogemos el menos 1 como el número. Julia es 5 años menor que Pedro, entonces vamos a poner que Julia es 5 años menos que Pedro. Luego, como nos están preguntando por la edad de Julia, entonces Julia va a ser X, mientras que Pedro, pasando el 5 a sumar, sería la edad de Julia más 5. Luego nos dicen que la edad de Julia, o sea, X, más el cuadrado de la edad de Pedro. La edad de Pedro es X más 5 al cuadrado, aumentado en 30, equivale a 265. Haciendo la formulita quedaría x más fórmula notable, primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, eso daría 10x, más 30 menos 265 igual 0. Las x2 quedan así como está. Las x tenemos 10 y 1 serían 11x. Mientras que la resta de esos dos números nos estaría dando menos 210. Luego una solución, la x1 nos está dando 10, mientras que el x2 nos está dando menos 21. Como estamos hablando de edades, la edad positiva es la respuesta correcta. Tenemos una factorización de 4 términos. Lo primero que observamos es que todos tienen y de factor común. Entonces quedaría x2 más, en este caso, xy, más, en esto quedaría una x y más y. Luego hacemos una agrupación, agrupamos los dos primeros y los dos segundos, entonces esto quedaría y, sacamos un factor común que sería x, quedando x más y, más, lo ponemos dentro de paréntesis,
y luego vemos que hay un común de paréntesis, entonces quedaría y, el x más y de factor común. Luego del primer término estaría quedando x más 1 del segundo término. La respuesta correcta es la opción C. Factorizando el término de arriba es necesario primero multiplicar estos dos valores, quedando x2 más xy2 más 9x más 9y2. Luego agrupamos estos dos con estos dos, sacando factor común x, me estaría quedando x más y a la 2 y más 9 y queda también x más y a la 2. Luego sacamos el común de paréntesis, quedaría x más y a la 2. Del primer término queda x, del segundo término queda un 9. Lo que está abajo es x más y2 y entonces simplificamos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A, x más 9. En esta factorización vamos a agrupar el x menos 2 y de una vez le vamos a cambiar el signo para que quede con los mismos signos de este otro paréntesis, quedando aquí x menos 2. Sacamos el factor común, x menos 2, y quedaría 3x menos 1. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción D. Para verificar si estos dos criterios son funciones, lo primero que hacemos es revisar el dominio máximo. En este caso, x a la 2 es un polinomio normal, entonces el dominio máximo sería todos los números reales, con lo cual cualquier conjunto que esté acá será bien aceptado. Luego imaginamos si todas las imágenes pueden estar en el codominio. Como el codominio CR tiene todos los números, entonces pasa a la segunda prueba. Luego el conjunto Q es menor o de igual, pues en este caso sería menor que R y por lo tanto pasa a la tercera prueba. Y entonces esto es una función. Luego tenemos una función lineal. La función lineal también es un polinomio normal. El dominio máximo sería R, entonces acepta cualquier tipo de dominio. Luego tenemos que verificar si todas las imágenes están en el codominio. Entonces hacemos un diagrama y escogemos números clave de los números reales como las raíces. Por ejemplo, si yo meto raíz de 3 a buscar la imagen, me daría raíz de 3 más 1. Y eso no se encuentra en el codominio, por lo tanto no es función. Al final, la respuesta correcta sería solo la 1. Tenemos una función dada por v de r es igual a 4pi r al cubo entre 3, que es el volumen de la esfera. Recordando que la letra de afuera es la variable dependiente, mientras que la de adentro es la variable independiente. Por lo tanto, cuando me dicen que v es la variable dependiente y r la variable independiente, es correcto. Luego nos dicen que la longitud del radio de la esfera depende del volumen de la esfera. No, porque el radio es independiente. Por lo tanto, la opción correcta es la C, solo la 1. Los cambios en los gustos y preferencias de los clientes a favor de pantallas planas y en detrimento de los televisores convencionales han provocado que un establecimiento comercial ofrezca un 25% de descuento de los precios originales de cada televisor convencional. Resulta que cuando nos dicen con certeza un criterio que modela el precio de la pantalla plana,
En dicho establecimiento sería X más un 25% de X. Esto es falso, ya que lo que se ofrece es un descuento en los televisores convencionales. No habla nada de que los precios de las pantallas planas aumenten. Luego tenemos otro que nos dice, con certeza un criterio que modela el precio de cada televisor X convencional. En dicho establecimiento, este sí sería correcto, ya que nos están diciendo que X menos un cuarto de X, que representa el 25%. Por lo tanto, la segunda sería correcta y la opción correcta sería la D. El ámbito de una función siempre tiene que ver con el eje Y, desde el punto más bajo, que en este caso sería 0. La gráfica sube, sube, sube y tenemos una flecha hacia arriba. Por lo tanto, representa el más infinito y el punto más bajo sería 0. Entonces sería la opción C, de 0 a más infinito. En esta gráfica nos están pidiendo analizar el dominio. El punto más a la izquierda es menos 3 y el punto más a la derecha sería 4. Por lo tanto, el dominio vendría de menos 3 a 4. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos un criterio y nos están pidiendo la imagen de menos un tercio. Menos un tercio es el valor de X, es la preimagen. Entonces, para buscar la imagen, sustituimos el menos un tercio en el valor de X. Y esto nos estaría dando menos un medio. La respuesta correcta es la B. Nos están hablando del ámbito en esta gráfica. Como podemos ver, es una función constante. No sube ni baja, solo tiene un valor en el ámbito. En este caso, sería el 2. La opción B sería la respuesta correcta. En esta gráfica nos están preguntando por el dominio. El dominio se lee desde el punto más a la izquierda al punto más a la derecha. Por lo tanto, tendría que estar dado desde 1 hasta más infinito. La respuesta correcta es la opción B. De acuerdo a los datos de la gráfica F, nos están diciendo que F es creciente. Para que una gráfica sea creciente, tiene que tener esta inclinación. Como esta tiene esta inclinación, entonces decimos que decrece. Las flechas no tienen nada que ver con la inclinación de la gráfica. Luego nos están diciendo que si el 5 es un elemento del conjunto de las preimágenes. Como podemos ver, el dominio viene desde menos infinito. Entonces ponemos acá, menos infinito hasta el 4. El 4 está cerrado, hasta ahí llega, por lo tanto el 5 no está. Y F es decreciente, entonces ninguna es verdadera. Nos están dando una pendiente de una recta que es menos 4 y nos dan un par ordenado que pertenece a esa recta. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor de B. El valor de B es Y menos M por X. Y entonces decimos que Y vale 5 menos el menos 4 de la pendiente por 3. Y esto nos estaría dando 17. Por lo tanto, la intersección con el eje Y, como está dada por 0, B, sería 0,17. La respuesta correcta es la opción B. El costo semanal C en dólares por producir X unidades está dado por este criterio que está acá. Luego nos dicen que el costo de producir cierta cantidad de este producto sería 825. Entonces vamos a hacer los diagramas.
Aquí está X, Y, esta es la preimagen, esta es la imagen. Aquí vamos a tener las unidades y aquí vamos a tener el costo. Luego, como nos están dando el costo, 825, vamos a buscar la preimagen. En este caso tenemos que igualar 825 es igual a 5x más 200. Pasamos el 200 a restar. 825 menos 200 es igual a 5x. Luego esto nos da 625 es igual a 5x. Por último pasamos el 5 a dividir, entonces tendríamos 625 entre 5 y esto nos daría 125 el valor de x. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. Una empresa produce maceteros para jardinería. El costo mensual es de 200.000 independientemente de la cantidad de maceteros. Eso quiere decir que esto es un costo fijo. Ese es el valor de B. Luego vamos a decir que el costo por unidad es de 100. Esto es M. Entonces el criterio de costo estaría dado por 100x más los costos fijos, que serían 200.000. Luego nos están cuestionando si 3.000 maceteros tendrán un costo de 500.000. Entonces para eso hacemos el diagrama, metemos los 3.000 maceteros en X para ver cuánto nos da el costo total. Y resulta que al meter el 3.000 nos da 500.000. Por lo tanto, esta opción es correcta. Luego nos dicen que si no se producen maceteros en un mes, o sea, se producen 0 maceteros, el valor del costo de ese mes va a ser 0. Eso es falso porque hay un costo fijo de 200.000. Por lo tanto, esto es incorrecto y la respuesta correcta sería la opción C. Tenemos dos rectas, L1 y L2, que son perpendiculares y nos están dando el criterio de L1. Por lo tanto, la pendiente de L1 sería 2, mientras que el valor de B sería menos 1. Luego, cuando estamos buscando la pendiente de la recta 2, recordamos que las pendientes perpendiculares son al revés y con signo contrario, entonces sería un medio negativo. Luego para calcular B tenemos el par ordenado 3,2. Recordando la fórmula de B es Y menos M por X, por lo tanto sería 2 menos 1 medio por el valor de X, que sería 3. Y esto nos estaría dando 7 medios. Por lo tanto, la intersección con el eje Y, como está dada por 0, B, sería en este caso 0,7 medios. La respuesta correcta es la opción B. Sean L1 y L2 dos rectas paralelas y nos están dando que el criterio de la recta L1 es Y igual 2. Por lo tanto, los datos serían que es una función constante, su pendiente es 0, mientras que el valor de B sería 2. Luego, las rectas paralelas tienen igual pendiente, entonces tendría pendiente 0, sería una función constante, y nos dicen que pasa por el punto menos 1,5. Para buscar B, recordando que B es Y menos M por X, en este caso el resultado nos estaría dando el valor de 5. Y el criterio de la ecuación paralela sería la opción A, Y igual 5. Tenemos dos rectas, L1 y L2. Entonces vamos a sacar los paros ordenados de la recta L1. En este caso sería la intersección con Y
0, menos 1, mientras que la intersección con x sería 2,0, sacando el valor de m. En este caso la m sería 1/2, entonces ponemos que la pendiente es 1/2, luego los otros dos pares ordenados. Tenemos de la recta 2, la intersección con x sería menos 3,0, mientras que la intersección con y sería 0,1. Por lo tanto, la pendiente nos estaría dando 1/3 positivo. Y podríamos ver que las pendientes no son iguales, no son paralelas. Eso quiere decir que se van a intersecar en algún punto. Por lo tanto, esto sería falso. Y las ecuaciones L1 y L2 es un sistema incompatible. Recordemos que un sistema incompatible sería un sistema de rectas paralelas. Como no son paralelas, esto es falso, por lo tanto, ninguna sería verdadera. Tenemos una función cuadrática donde nos dan que el vértice es 2,4. Ubicamos el 2 por acá, el 4 por aquí. Hacemos los puntitos. Este sería nuestro vértice. Luego nos están diciendo que el valor de C, la intersección con Y, sería 8. Entonces ubicamos el 8 como por acá. Y decimos que la gráfica, por lo tanto, debe ser cóncava hacia arriba para poder pasar por el 8. Luego nos dicen que el 0,8 pertenece al gráfico, sí, es la intersección con Y. Y nos dicen que el 3 es un elemento del ámbito. El 3 no está dentro de la gráfica, por lo tanto es falso y la respuesta correcta sería solo la 1. Tenemos una función cuadrática dada por menos x2 más 20 y nos están preguntando cuántos calendarios, donde x es la cantidad de calendarios, y nos hablan de un punto máximo. Recordemos que cuando nos hablan de máximo nos están hablando del vértice. En este caso la fórmula de x del vértice sería menos b entre 2 por a. Por lo tanto estaría dado por menos 20 entre 2 por menos 1 y esto nos daría 10. La respuesta correcta sería la opción A. Nos dan un criterio de una función con raíz y nos piden la función inversa. Entonces lo primero que hacemos es cambiar la y por x. Es igual a raíz de y menos 2, cambiando la y y la x por y. Luego, despejando el valor de y, elevamos al cuadrado a ambos lados del igual para poder quitar la raíz. Entonces me quedaría x2 es igual a y menos 2. Luego el valor de 2 pasaría a sumar, quedando x2 más 2 como la función inversa de x. Y la respuesta correcta sería la opción B. Nos dan una función lineal y para buscar la inversa cambiamos el valor de y por x y el valor de x por y más 3, pasamos el 3 a restar, sería igual a 1/2 y luego el 2 pasaría a multiplicar, quedando 2x menos 6, el valor de y, por lo tanto la pendiente sería 2. Nos están dando el criterio de una función lineal, vamos a buscar la función inversa, cambiamos la y por x, quedando 7/3 de x más 3, pasamos el 3 a restar y quedaría 7/3 de x, pasamos el 3 a multiplicar, 3 por x, 3x y 3 por 3, 9. Y por último vamos a pasar el 7 a dividir. Entonces quedaría 3x menos 9 sobre 7 como la función inversa.
Si partimos la fracción, quedaría 3x sobre 7 menos 9 sobre 7, y esto sería la función inversa. Por lo tanto, el valor de b de la inversa sería menos 9 séptimos, la opción C. Tenemos una función exponencial y nos están preguntando por la preimagen de un medio. Recuerden que esto es x, y, preimagen, imagen. Y entonces decimos que hay que igualar. Un medio es igual a raíz de 2 elevado a la x. Elevamos al cuadrado a ambos lados para quitar la raíz. Entonces me quedaría un cuarto es igual a 2 a la x. Luego digo que un cuarto es lo mismo que 2 a la menos 2 es igual a 2 a la x. Cancelamos las bases. Y la x sería igual a menos 2. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos una función exponencial donde nos dicen que el dominio iría de menos infinito a 0. Entonces en la parte negativa el codominio y ámbito sería de 0 a 1. Eso quiere decir que la gráfica viene creciendo. Luego nos dicen que el valor de a es menor que 1. Esto sería falso, ya que va creciendo, es mayor que 1. Y luego nos dicen que la imagen de menos 1 es mayor que la imagen de menos 2. Eso es totalmente cierto, ya que la imagen de menos 1 tendría esa altura y la imagen de menos 2 sería menor que la imagen de menos 1. Por lo tanto es correcto y la respuesta correcta sería solo la 2. Tenemos una función exponencial donde nos dicen que el valor de la base está entre 0 y 1. Por lo tanto, la gráfica es decreciente, siempre cruzando por el 1 en el eje Y. Luego nos dicen que el valor de m es menor que el valor de n. Vamos a poner la m por acá y la n por acá. Luego nos dicen que la imagen de m estaría aquí arriba. Es mayor que la imagen de n, que estaría por acá abajo. Esto es cierto. Y luego nos dicen que si el valor de x, que está dado desde 0 hasta más infinito, estamos hablando de esta parte de la gráfica, y nos preguntan que si las imágenes están entre 0 y 1, es correcto, la gráfica está entre 0 y el 1. Por lo tanto, ambas son verdaderas. Nos están dando una función logarítmica, recordando que la función logarítmica tiene base e y que es algo como 2.71 creo, y por lo tanto sería creciente. Luego, al ser creciente, la función logarítmica pasa por el 1, y entonces donde nos dicen que es decreciente es falso y que la gráfica va de hasta menos 1 es incorrecto, ya que la imagen de E me va a dar 1 positivo. Por lo tanto, esto es falso y decimos que son verdaderas ninguna. Tenemos una función logarítmica de base A. Recordamos, todas las funciones logarítmicas pasan por el 1 en el eje X. Y luego nos dicen que la imagen de 4 es menor que 0, quiere decir que va hacia abajo. Por lo tanto, la gráfica sería decreciente. Luego, para que la gráfica sea decreciente, el valor de la A tiene que ser un número entre 0 y 1. El único posible es la opción A, que la base vale 0,5. Tenemos una función logarítmica y como el valor de la base es 3, esta gráfica sería creciente.
Por lo tanto, este sería el dibujo pasando por el 1. La primera opción es incorrecta, ya que la gráfica es creciente y después nos dicen que si la X o el dominio está entre 0 y 1, o sea, este pedazo que está acá, el valor de las imágenes sería mayor que 0, es totalmente falso, ya que está en la parte negativa. Por lo tanto, ninguna es verdadera. Tenemos una función logarítmica y nos están dando un par ordenado XY de 25 y 2. Y luego nos preguntan por la preimagen de un medio. Para poder buscar la preimagen, primero debemos de tener el criterio. Y este par ordenado nos sirve para buscar el valor de la base, el valor de A. Por lo tanto, Y, que vale 2, es igual a logaritmo en base A, que es lo que estamos buscando, de 25. Luego decimos que la base elevada a la 2 es igual a 25. Y para quitar el cuadrado le sacamos raíz, con lo cual nos da que la base sería 5. Luego para buscar la preimagen, entonces tenemos que igualar. Y decimos que un medio es igual al logaritmo en base 5 de x. Luego decimos que 5 elevado a la 1 medio es igual a x. Lo pasamos a raíz. Y quedaría raíz cuadrada de 5 es igual a x. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Tenemos una función logarítmica donde primero tenemos que averiguar el valor de x para después sustituirla acá y buscar el valor de w. Entonces tenemos que la base sería x elevado a la 2 es igual al argumento que sería 2. Para quitar el cuadrado le metemos raíz y nos queda que x es raíz de 2. Luego ponemos que logaritmo en base raíz de 2 de w es igual a menos 8. La base sería raíz de 2 elevado a la menos 8. Esto nos daría w. Y por último nos daría que 1 entre 16 sería el valor de w. La respuesta correcta sería la opción B. Tenemos una función logarítmica, la base sería x elevado a la 5 es igual a 1 entre 32. El 5 lo pasamos a raíz quinta de 1 sobre 32, donde nos da que la x sería 1 medio. Luego, cuando ya tenemos el valor de la x, ponemos logaritmo en base 1 medio de m es igual a menos 4. Y luego la base sería 1 medio elevado al exponente menos 4 sería el valor de m. Y esto nos daría que 16 sería el valor de m. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. Tenemos dos circunferencias secantes. Vamos a decir que el radio de la circunferencia pequeña, o R, mediría 8. Y vamos a poner el radio por aquí por fuera, 8. Y el radio de la circunferencia grande sería 15. Entonces, viendo las opciones, nos están pidiendo el pedacito desde E hasta R. Primero que todo, no puede ser 9 porque no puede ser más grande que el radio de la pequeña. Luego nos queda la opción de 7, 6 y 2. Lo importante sería que la distancia entre centros nos dé 17. Si ponemos el 7 en el centro, entonces quiere decir que de aquí a acá habrían 8 para sumar 15. Y aquí habría 1. Sumando esos tres números no nos da 17. Entonces los quitamos y probamos el 6. Lo ponemos en el centro y entonces aquí tendría que haber 9 y aquí tendría que haber 2 para sumar 8.
Sumando los tres números nos da 17 y entonces la opción correcta sería la opción B. Nos están diciendo que AB y CD son paralelas y luego nos dicen que AB y DC también son iguales y la medida de AD es 60, entonces esto acá mide 60. Luego el radio, vamos a trazar un radio por acá que mida 4 y el otro radio por acá que también mide 4. El ángulo central, en este caso, vamos a trazar una línea acá. Vamos a decir que si esto es 60 de este lado tiene que medir 120. Luego decimos que la medida de DC es X y tenemos 30 por acá y otros 30 por acá para sumar 180. Entonces, haciendo ley de senos, decimos que X entre seno de 120 es igual que 4 entre seno de 30. Pasamos el seno a multiplicar, el seno de 120, y esto nos daría 4 por seno de 120 entre seno de 30, y esto nos estaría dando 4 raíz de 3, por lo tanto la respuesta correcta sería la opción C. Nos están diciendo que la medida de AD es 120, entonces el arco, este de acá, mide 120. Tenemos un diámetro, por lo tanto, nos parte el círculo en 180 y 180. Eso quiere decir que nos hacen falta 60 para llegar a 180. Luego nos dicen que AD y BC son paralelas, por lo tanto este arco y este arco son iguales, de 60 los dos, y que son cuerdas equidistantes, que son la misma cosa, y que nos preguntan por el ángulo ACB. ACB nos estaría hablando de este ángulo de acá abajo, mide la mitad de 60, que serían 30. La respuesta correcta sería la opción B. Tenemos un ángulo inscrito de 70 que va a abarcar un arco de 140. Como toda la pelota mide 360, entonces la otra parte va a medir 220, que sería desde A hasta B. Y luego nos preguntan por el ángulo en M, que mide la mitad de 220, entonces mediría 110. La respuesta correcta sería la opción B. Nos están diciendo que AD es tangente y que AC es igual a CB. Entonces AC es igual a CB. Y nos dicen que el arco que empieza en A llegando hasta B, pasando por E, mide 220. Eso quiere decir que lo que sobra serían 140 para llegar a 360 y lo partimos en 2. Entonces tendríamos 70 por acá y 70 por acá. Luego nos dicen el ángulo DAC, en este caso sería DAC. Un ángulo semi-inscrito mediría la mitad del arco, por lo tanto debe ser 35. Nos están diciendo que BD y DE son cuerdas tangentes. Luego nos dicen además de que el ángulo ACD mide 100. ACD mide 100, este de acá. Por lo tanto, el arco que va desde A hasta C tiene que medir 200. Luego nos dicen que el arco AB mide 60. A 200 le quitamos 60. Eso nos da 140. Luego nos preguntan por el ángulo BCD, con lo cual es un ángulo semi-inscrito y mide la mitad de 140.
Entonces este ángulo mide 70. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos que el ángulo DOB mide 150. Luego nos dicen que el arco DCB mide 5 pi medios. Entonces vamos a marcar el arco. Esto mide 5 pi medios. Y luego tenemos que la fórmula de longitud sería pi por r por el ángulo entre 180 es igual a 5 pi medios. Ponemos que el ángulo es 150, entonces quedaría pi r por 150 entre 180 es igual a 5 pi medios. Se cancela el pi con el pi, pasando el 180 a multiplicar y el 150 a dividir, nos estaría dando que el radio sería de 3. Luego para calcular el área sombreada sería pi r a la 2 por el ángulo entre 360 y eso nos daría pi por 3 a la 2 por 150 entre 360 y esto nos estaría dando un total de 15 cuartos de pi. La respuesta correcta sería la opción D. Nos están diciendo que el ángulo BOC es 120, entonces BOC, trazamos una línea aquí, decimos que este ángulo mide 120. Por lo tanto, este ángulo acá queda con 60. Para buscar el área del sector sería pi por el radio, donde nos dicen que el radio de O hasta A mide 6. Entonces sería pi por 6 a la 2 por el ángulo que sería 60 entre 360. Esto nos daría 6pi, mientras que el área del triángulo sería r a la 2, que sería 6 a la 2 por seno del ángulo dividido entre 2 y esto nos estaría dando el área del triángulo 9 raíz de 3 sería la respuesta. Por lo tanto, la opción B sería la respuesta correcta. Nos dicen que el ángulo SPT mide 45, por lo tanto este ángulo mide 45. Eso quiere decir que el arco estaría midiendo el doble, 90. Trazamos los dos radios. Y entonces el ángulo central sería de 90. Luego nos dicen que la longitud del arco es 15pi. La fórmula de longitud de arco es pi por r por el ángulo entre 180 y esto es igual a 15pi. Vamos a cancelar los pi's. Decimos que el ángulo es de 90, entonces sería r por 90 entre 180 es igual a 15. Simplificando y despejando la r, esto nos daría que la r valdría 30, entonces el radio es de 30. Luego para calcular el área del segmento, entonces calcularíamos el área del sector. Pi por el radio, que sería 30 a la 2, por el ángulo, que sería 90, entre 360, esto nos estaría dando 225 pi. Y luego el área del triángulo sería radio a la 2, 30 a la 2, por seno de 90 entre 2, y esto nos estaría dando 450. La respuesta correcta es la opción B. Nos están hablando del perímetro de un cuadrado dentro de una circunferencia. Entonces hacemos el cuadrado. Y nos dicen que el radio de la circunferencia es
3 raíz de 2. Hacemos el otro radio. El ángulo central siempre es 360 entre el número de lados. Esto nos daría 90. Luego nos preguntan por el perímetro del cuadrado. Entonces buscamos el valor de x. Sería x sobre sen de 90. Los otros dos ángulos serían de 45. Entonces 3 raíz de 2 sobre sen de 45. Y esto nos estaría dando que la x 6, por lo tanto el perímetro sería 6 por 4, 24. La respuesta correcta sería la opción A. Nos dicen que el perímetro de un triángulo equilátero es 24. Y entonces 24 entre 3 nos estaría dando 8 cada uno de sus lados. Luego nos dicen que cuál es la medida del radio de la circunferencia inscrita. Entonces hacemos una circunferencia inscrita. Y entonces al trazar el radio sería el apotema. Trazamos el radio del polígono. Este ángulo de acá sería de 60. Este sería de 30. Recuerden que el ángulo central sería 360 entre el número de lados, nos daría 120. Por eso, partiéndolo a la mitad, sería 60. Luego los lados de estos pedazos de triángulo serían 4 y 4. Y hacemos ley de senos para buscar la medida del radio, que sería el apotema. Entonces, daría x sobre sen de 30 es igual que 4 sobre sen de 60. Pasamos el sen de 30 a multiplicar, dividido entre sen de 60. Y entonces nos da un resultado de 4 raíz de 3 entre 3. La respuesta correcta sería la opción C. Tenemos un hexágono regular en donde está circunscrito a una circunferencia de radio 2 raíz de 3. La circunferencia está por acá adentro. Y entonces decimos que el radio es 2 raíz de 3. Esto mide 2 raíz de 3. Y nos preguntan por el área del hexágono. El ángulo central del hexágono es de 60, lo partimos en 2, queda 30, 90 y 60. Por triángulos especiales, este pedacito de acá mediría 2, por lo tanto cada lado estaría midiendo 4. Y el área del hexágono sería 6, r a la 2, raíz de 3 entre 4, entonces sería 6 por 4 a la 2, raíz de 3 entre 4, y esto nos estaría dando 24 raíz de 3. La respuesta correcta es la D. Tenemos la base de una pirámide recta, es un hexágono, y nos dicen que el lado de la base mide 8, y que esto sería el lado, y nos dicen que la altura es 6. Recordando la fórmula de volumen de la pirámide sería área de la base por altura entre 3. El área de la base de un hexágono sería 6 por el lado, que mide 8 a la 2 raíz de 3 entre 4, por la altura, que en este caso sería 6, todo dividido entre 3. Esto nos estaría dando 192 raíz de 3. La respuesta correcta sería la opción C. ¿Cuál es el área lateral de un cilindro circular recto? La fórmula de área lateral del cilindro es 2pi r por h. En este caso sería 2pi por el diámetro. Si nos dicen que por el radio, nos dicen que el diámetro es 10, entonces el radio es 5.
Entonces por 5 por la altura que es 18, y esto nos estaría dando un área lateral de 180 pi. La respuesta correcta es la opción B. Nos están dando un prisma de base cuadrada cuyo área lateral sería 192 y el área basal sería 72. Lo primero que tenemos que saber es que el área basal es 2 veces el área de la base, y como es de base cuadrada, entonces le ponemos por lado a la 2. Y esto es igual a 72, luego L a la 2 es igual a 72 entre 2, 36. Sacándole raíz, el lado me iría 6. Luego el área lateral del prisma sería perímetro por altura, es igual al área. Entonces tenemos que el perímetro, como es base cuadrada, 4 por 6 por la altura, que no la sabemos, sería igual a 192. La altura nos estaría dando 8, y luego, como nos preguntan por el volumen sería área de la base por altura. Entonces el volumen sería, tenemos que el área basal es 72, entonces el área de una base sería 36. Entonces el volumen sería 36 por 8. Lo que nos daría 288. La respuesta correcta es la opción A. Tenemos una función coseno dibujada desde pi medios hasta 3 pi medios. Por acá está el pi y 3 pi medios. Recordando que el coseno sale del 1. Entonces la gráfica baja, luego pasa por pi medios, sigue bajando y sube hasta 3 pi. Entonces el pedazo de gráfica que nos están preguntando es desde pi medios hasta 3 pi medios. Y nos dicen que el codominio es de -1 hasta 1. Y nos preguntan por el ámbito. En este caso, el ámbito sería desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Por lo tanto, sería desde -1 hasta 0. La respuesta correcta es la opción C. Tenemos la función tangente, que tenemos que dibujarla desde pi hasta 3 pi medios. Entonces aquí está el pi medios, aquí estaría pi, y aquí estaría 3 pi medios. Aquí estarían las asíntotas, y la gráfica va desde pi hasta 3 pi medios. Recordando la gráfica, viene subiendo y termina por acá arriba. Este punto está cerrado acá, y entonces nos dice que la gráfica interseca el eje X. Sí, claro, en pi toca el eje X, y el ámbito nos dicen que es la parte negativa de menos infinito a 0. No, es de 0 hasta más infinito, por lo tanto es correcta solo la 1. Tenemos la función sen. Recordando, la función sen sale de 0, y aquí está pi medios, y aquí está pi, y nos dice que va desde 0 hasta pi. Entonces la gráfica sube y baja. El punto más alto estaría en 1, entonces el ámbito iría de 0 hasta 1. La respuesta correcta es la opción C. Aquí tendríamos que trabajar lo que es 1 más tan cuadrado, lo de arriba queda igual, queda cos cuadrado x menos sen cuadrado x sobre 1 menos la tangente sería sen cuadrado entre cos cuadrado. Hacemos la resta abajo y quedaría cos cuadrado x menos sen cuadrado x. Abajo quedaría cos cuadrado x menos
Sen cuadrado x sobre coseno cuadrado. Se va este con este y multiplicamos centros y extremos. Quedaría el cos arriba. Y la respuesta correcta sería cos cuadrado. En esta ecuación trigonométrica sacamos una tangente, factor común. Nos quedaría tan x menos raíz de 3 igual a 0. Y luego decimos que tangente de x es igual a 0 cuando estamos hablando de que el seno da 0, sería en 0 y pi. Luego que la tan x menos raíz de 3 sea igual a 0 cuando tan x es igual a raíz de 3 es positiva. La tangente es positiva en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante. Y luego tenemos raíz de 3 sobre 1, un ángulo de 60, por lo tanto aquí estaría 60, aquí estaría 60, esto sería 60, que es lo mismo que decir pi tercios, y 240, que sería lo mismo que decir 4 pi tercios. La respuesta correcta sería 0 y 4 pi tercios, porque nos piden dos de las soluciones. Tenemos que secante es 1 sobre coseno de x, es igual a 2. Luego intercambiamos, el coseno pasa a multiplicar y el 2 pasa a dividir. Entonces tenemos que coseno da 1/2. El coseno es positivo a la derecha. Y el coseno que dé 1/2 sería el ángulo de 60. Entonces aquí es 60, aquí es 60. La primera solución sería 60 grados, que es lo mismo que decir pi tercios. Y acá sería 300, que sería lo mismo que decir 5 pi tercios. Entonces pi tercios y 5 pi tercios.